Hola, hola, ¿cómo estás? Yo soy Vanessa Sánchez, psicóloga y mentora de sanidad emocional y quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio de nuestro podcast Hagamos Sonreír a Dios. Hoy vamos a estar hablando acerca de cómo aliviar el dolor emocional para construir una versión de ti misma o de ti mismo libre de sufrimiento. Y es que muchas veces estamos tomando decisiones desde el dolor. Por eso nuestra realidad muchas ocasiones no es lo que quisiéramos. Por eso este es un tema muy relevante que creo que va a ser de bendición para ti, porque te va a permitir primero darte cuenta si estás sufriendo dolor emocional y por supuesto cómo puedes aliviarlo para construir una versión de ti mismo mucho más libre y una realidad que te haga feliz, que te haga sonreír y que haga sonreír a Dios. Vamos a empezar por hablar acerca de las señales o los indicadores de que hay dolor emocional, porque es que muchas veces estamos sufriéndolo y ni siquiera somos conscientes. Así que toma nota porque voy a hablarte de 6 indicadores de este dolor emocional. El primero son los pensamientos negativos, destructivos, tóxicos acerca de ti mismo, acerca de los demás, acerca de Dios, del trabajo, de la vida. Ese pensamiento constantemente de pesimismo que te lleva muchas veces a experimentar malestar emocional. Los segundos son las emociones estancadas, como por ejemplo la depresión, la ansiedad, la irritabilidad e incluso la euforia. Cuando te sientas así o si te estás sintiendo así, atenta, hay dolor emocional. También el aislamiento o las peleas constantes. En nuestras relaciones también se puede evidenciar si hay dolor emocional. Si últimamente peleas con todo el mundo, tienes conflictos constantemente, estás, como decimos vulgarmente, fosforito, entonces atenta porque puede haber dolor emocional. Como también cuando te aíslas, cuando dejas de aceptar las invitaciones a salir que normalmente aceptabas, cuando prefieres quedarte sola, cuando evitas el contacto o la interacción social, también puede ser un indicador de dolor emocional. Los malos hábitos y la falta de rutinas saludables también. Por ejemplo, cuando no duermes bien, te quedas hasta tarde despierto haciendo scroll en el celular, o quizá cuando comes demasiado o comes más de lo que deberías, o algunos alimentos altísimos en azúcar o altísimos en grasa, también puede ser un indicador de que hay dolor emocional y que estás utilizando la alimentación como una vía de escape. Como también cuando no tienes buenas rutinas sanas, como por ejemplo cuando dejas de hacer ejercicio si lo venías haciendo, cuando dejas de practicar el deporte que venías practicando, cuando dejas de realizar esas actividades que te generan bienestar y simplemente ya no tienes ganas. También es importante que estés atenta. La falta de esperanza y el miedo al futuro son también un indicador de que hay dolor emocional. Cuando nos hemos desconectado del soñar, del crear, del desarrollarnos, cuando ya nos da igual si trascendemos o no trascendemos, si dejamos huella o no dejamos huella en el mundo, cuando nos hemos desconectado de vivir una vida de significado, de propósito, es un indicador de que hay dolor emocional. Y hay un último indicador muy interesante que es súper silencioso porque lo podemos ver como algo normal, y es cuando trabajas, pero trabajas demasiado y te pones 10.000 millones de actividades. La gente podría decir, wow, qué buena, mírala cómo es de trabajadora, pero en realidad es una vía de escape a un dolor emocional que está sin atender. O por ejemplo, pasar mucho tiempo hablando con otros, en interacción social, sales todos los días, a toda hora, en todo momento, y no tienes espacios para estar a solas. También puede ser un indicador porque no quieres estar contigo misma, no quieres escuchar tus voces internas porque de pronto hay lo que no quieres escuchar acerca de ti, acerca de lo que estás pensando, de lo que estás viviendo. Cuando buscas cosas externas para estar feliz y estar tranquilo, ojo, puede haber dolor emocional sin atender. Quiero que hagas el ejercicio consciente de tomar nota de lo que te he comentado hasta ahora, cuáles pueden ser los indicadores de dolor emocional en ti, porque identificarlo es el primer paso para que puedas aliviar ese dolor. Lo siguiente es reconocer la forma en cómo se presenta en ti y, por supuesto, identificar qué lo está provocando. Entonces, ahora que ya sabemos cómo se manifiesta, vamos a explorar qué lo puede provocar. Y la realidad es que el dolor emocional a simple vista, y digamos que de manera general, lo provocan eventos o vivencias que parten nuestra vida en dos, o que desestabilizan el status quo de nuestra existencia. Vamos a poner algunos ejemplos. Las rupturas, los desengaños amorosos, las peleas, los conflictos,
las pérdidas de capacidades, como por ejemplo cuando pierdes un miembro de tu cuerpo, la aparición de una enfermedad crónica o terminal, cuando hay un cambio de ciudad, trabajo, incluso el nacimiento de un hijo, casarte, son experiencias que pueden provocar dolor emocional. Vanessa, ¿pero cómo así? Claro, porque lo que produce el dolor emocional no es el hecho en sí. Lo que produce el dolor emocional es el pensamiento, la percepción, la interpretación que estás haciendo de esos hechos. Es decir, palabras más, palabras menos, la lectura que haces de lo que te está sucediendo. En esta afirmación que te estoy compartiendo está la respuesta a la pregunta de cómo aliviar tu dolor. Si lo que pensamos sobre un hecho aumenta nuestro dolor, necesitamos entonces cuestionar lo que estamos pensando. ¿Qué es lo que tú estás pensando de esos hechos que está haciendo que se genere este malestar o este dolor emocional? Entonces la pregunta clave que tienes que hacerte aquí es: ¿qué creencias o percepciones se activan cuando te haces consciente de lo que estás viviendo? Si estos pensamientos son negativos, por supuesto va a aumentar el malestar. Por eso es importante que lo siguiente que hagas es que lo confrontes. ¿Esto realmente es así? Pero antes de irnos a profundizar en esta parte, quiero ponerte algunos ejemplos. Ejemplos de cómo un pensamiento puede ser el que produzca malestar emocional y no el hecho en sí. El primer ejemplo que te quiero colocar es: imaginémonos que tu matrimonio está en crisis. Si tú piensas, soy una fracasada en el amor, como mi madre, porque estoy en una crisis matrimonial, por supuesto que ese pensamiento va a generar un malestar emocional. Pero otra persona que esté en la misma crisis, pero esté pensando en que esto es un proceso, que es parte natural de la experiencia del matrimonio, que es una oportunidad para aprender, su experiencia emocional va a ser muy distinta porque está pensando de una manera distinta. Está haciendo una lectura mucho más saludable y objetiva de ese hecho. Otro ejemplo es: imaginémonos que hay una distancia enorme entre tus hijos y tú, que no hay una buena relación, que no hay confianza, que no hay diálogo, y tú estás pensando, soy una mala madre, he hecho un terrible trabajo con mis hijos en esta relación. Por supuesto, eso va a aumentar tu malestar, pero si empiezas a considerar que estás en un proceso de aprendizaje, que han transitado por situaciones difíciles que puede estar generando este distanciamiento, y miras desde una óptica un poco más objetiva, el dolor emocional va a disminuir. Lo mágico, y aquí me estoy adelantando un poquito, es que cuando tú empiezas a mirar o a entender de una manera distinta el hecho, al disminuir el dolor, puedes ver con mayor claridad y puedes encontrar soluciones, tomar perspectiva e intervenir en esa situación de una manera mucho más creativa. El último ejemplo que quiero colocarte es: mi jefe todo el tiempo me está corrigiendo lo que hago. Este es el hecho. Ahora imagínate que todo el tiempo estás pensando que no eres suficiente porque tu jefe todo el tiempo te está corrigiendo. Pero otra persona puede pensar, por ejemplo, mi jefe me corrige porque le parece que puedo dar más, le parece que soy un buen talento y cree que puedo perfeccionar mis habilidades porque le importo, porque está interesado en que crezcamos. Y eso va a permitir que hagamos un cambio de perspectiva y por supuesto va a gozar de mayor bienestar quien piensa de esta manera a quien piensa no soy suficiente. Vanessa, pero ¿cómo transformo ese pensamiento? ¿Cómo hago para, en vez de pensar siempre lo malo, pensar lo bueno? El secreto está en reemplazar el pensamiento negativo y lleno de juicio en un pensamiento más objetivo y saludable. ¿Pero cómo lo hacemos? Pues muchos de estos pensamientos pueden venir de experiencias que viviste en el pasado o cosas que escuchaste en algún momento de tu vida de la boca de tus padres o de tus cuidadores. Esto quiere decir que muchas de las creencias que tú tienes en este momento o muchos de los pensamientos que saltan a ti o que llegan a tu mente ante un hecho vienen porque los aprendiste en algún lugar, porque los escuchaste o los concluiste a partir de experiencias que viviste. Por eso, cuando una vez hayas identificado la creencia, tienes que hacerte una pregunta vital. ¿De dónde sacas esta idea? ¿Dónde aprendiste esta creencia o este pensamiento? Si fue una conclusión que sacaste por algo que viviste o algo que directamente te dijeron o algo que te pasó directamente a ti. Quiero ponerte un ejemplo práctico.
Si tú entras a una fiesta llena de personas y empiezas a sentir malestar, como que te quieres ir, como que te estás ahogando, como que incómodo, puede que estés pensando, voy a hacer el ridículo, nadie querrá hablar conmigo, socializar es una pérdida de tiempo. Y estos pensamientos pueden provenir de una experiencia que ya viviste en donde nadie quiso hablar contigo en una fiesta, en donde fuiste humillado, o incluso de un papá al que escuchaste decir que salir con los amigos es una pérdida de tiempo y que lo que más importante es trabajar. Entonces, si tú escuchaste eso en algún momento de tu vida, para ti ingresar a una fiesta o entrar a una fiesta va a ser una pérdida de tiempo y te va a generar malestar emocional, estrés, ansiedad, incomodidad. Si volvemos a los ejemplos anteriores, por ejemplo, en el caso de tener una crisis matrimonial y pensar, soy un fracaso porque tengo una crisis, puede venir de una mamá a la que escuchaste, por ejemplo, decir que tus tías, las que se habían divorciado, eran un fracaso. Si tú escuchaste eso, por supuesto, quedó integrado en tu mente que fallar en el matrimonio o tener una crisis matrimonial quiere decir que eres una fracasada en el amor. O en el caso del jefe que siempre está corrigiéndote y estás pensando que no soy suficiente, puede venir de una crianza perfeccionista, autoritaria, donde te hicieron creer que los errores eran algo terrible y que te convertían en una persona sin valor. Entonces, fíjate que mucho de lo que piensas viene de una experiencia que ya viviste. Por eso en este momento lo que quiero enfatizar es, si lo que piensas puede aumentar o disminuir tu malestar emocional, entonces pregúntate qué estás pensando y de dónde vienen esos pensamientos. En este orden, para ir concluyendo, quiero mostrarte entonces cuál es el orden o cuál es el paso a paso para aliviar ese dolor. Lo primero es que tienes que identificar cómo se manifiesta en ti, si con creencias limitantes, si con emociones estancadas, con problemas en tus relaciones, en fin. Y qué hecho la está provocando. Pero aún más importante es que identifiques qué estás pensando sobre ese hecho, ¿vale? Luego vas a meditar de dónde viene ese pensamiento, dónde lo aprendiste, para así poder confrontarlo y poder hacerte la pregunta de, ¿eso es verdad? ¿Es verdad que soy una fracasada en el amor porque mi matrimonio está en crisis? ¿Es verdad que no soy suficiente porque mi jefe me corrige todo el tiempo? ¿Es verdad que voy a hacer el ridículo en esta fiesta porque en algún momento alguien me humilló en una fiesta anterior? No necesariamente. Entonces, confrontarlo para construir tu propia mentalidad, para construir tus propios relatos, esos que van a diseñar tu vida, que van a liderar tu vida. Aquí entramos en un punto muy importante, y es que para poder confrontar y reconstruir o construir un nuevo relato, un nuevo pensamiento que lidere tu vida, es muy importante que no solamente identifiques de dónde viene el pensamiento, sino que identifiques el dolor que produjo esa experiencia, de dónde viene el pensamiento. Por lo tanto, sé que va a sonar extraño, pero para sanar el dolor necesitas sentir el dolor. Para poder transformar tu pensamiento necesitas no solamente racionalizar, ya sé de dónde viene este pensamiento, ya sé que soy así porque mi mamá me dejó, porque mis papás se divorciaron. No es solamente racionalizar, sino también experimentar y volver a conectar con el dolor que sentiste en ese momento, porque tengo una teoría, y es que el dolor ocupa un espacio en tu corazón, en tu mente, en tu alma, ¿vale? Y cuando lo liberas, cuando lo vuelves a sentir, cuando lo lloras, cuando lo reconoces, cuando lo verbalizas, inmediatamente liberas ese dolor y vuelve a quedar un espacio dentro de ti para ocuparlo con algo nuevo, una nueva relación, una nueva creencia, un nuevo hábito, un nuevo proyecto. Por lo tanto, no es suficiente con racionalizar y comprender qué es lo que está provocando tu dolor, sino que tienes que permitirte sentir ese dolor para que puedas de esa manera resignificar el evento que produjo la creencia y así poder transformarla y, por supuesto, transformar tu realidad. Y voy terminando con esto. A veces no somos capaces de cambiar nuestros pensamientos porque estamos enojados, tristes o asustados. Pero una vez atiendes el dolor que produjo el pensamiento, va a ser mucho más fácil transformar la creencia. Por eso no estoy muy de acuerdo con esta corriente de estar tratando de transformar tu pensamiento a punta de afirmaciones.
Porque tú puedes repetir miles de veces en tu cabeza que eres maravillosa, que eres suficiente, pero si hay un dolor emocional sin atender, va a ser muy difícil que tu mente realmente crea esas palabras. Vane, ¿por qué deberías ser intencional con esto? Porque muchas de las decisiones que estás tomando en tu presente y tu realidad la estás creando a partir de creencias que se produjeron en medio de un dolor. Y tu vida está construida de esa manera. Vane, ¿por qué deberías ser intencional? Y con esto concluyo. ¿Por qué debería ser intencional en atender mi dolor, en aliviar mi dolor emocional? Porque muchas de tus decisiones y tu realidad está creada en muchas ocasiones a partir de ese dolor que no has sanado. Tomas decisiones desde la rabia, tomas decisiones desde la tristeza, desde el miedo. Y por eso tu realidad quizás no es la realidad que tú sueñas. La realidad de tu matrimonio, la realidad de tu maternidad, la realidad de tu vida laboral, quizás no es la que tú sueñas porque estás tomando decisiones desde el dolor. Una vez lo alivies, una vez lo liberes, va a ser mucho más fácil construir la versión sana, libre y feliz que Dios siempre ha soñado que tú seas, para que sea una vida que te haga sonreír a ti y que haga sonreír a Dios. Yo espero que este episodio haya sido de gran valor para ti, que haya sido de bendición para tu vida y que a partir de este momento empieces a construir una versión de ti misma libre del dolor. Nos vemos en un próximo episodio. Chao, chao.